Ya, bueno, siendo las 11:07, vamos a dar inicio a este seminario, eh, donde a través de nuestra Fundación para la Infancia nos da mucha alegría y hay mucha emoción estar hoy día con ustedes, con esta red, ¿cierto?, de apoyo, la prevención de la salud mental en nuestra región. Por lo tanto, desde esa mirada del agradecimiento, sobre todo a la Secretaría General de Gobierno, que nos ha apoyado y hemos sido adjudicados con un fondo regional concursable, donde estamos trabajando desde la sociedad civil en el tema del cuidado de la salud mental y de la prevención del suicidio. Desde esa mirada agradezco a todos y a ustedes que están con nosotros hoy día, para establecer, ¿cierto?, esta cadena de voluntad, esta ronda de personas que queremos contribuir desde nuestro rol, desde nuestras funciones, ya de nuestro compromiso como garante de los derechos del niño también, para contribuir que esos niños, niñas y adolescentes, su salud mental, que ha estado tan debilitada durante este tiempo de pandemia, nosotros podamos contribuir a que ellos tengan mayor niveles de bienestar. Desde esa mirada ya le doy la bienvenida a todos y a todos, y voy a dejar a Fernanda Alvarado, nuestra directora regional de Senda, que nos pueda entregar un saludo al iniciar este seminario. Por favor, Fernandita, todo suyo es esta plataforma digital. Hola, buenos días. Muchas gracias, señora Gloria. No sé si me escucha bien. Sí, se me escucha bien, por lo menos escuchamos bien. Lo que pasa es que me tuve que conectar de acá de Paiguano, del Valle del Elqui, porque estamos con varias intervenciones también preventivas, así que ahora que se acerca 18 estamos full. Pero yo le quiero dar las gracias y la bienvenida a todos los que están participando hoy día, pero por sobre todo a usted por el compromiso y de visibilizar lo que hoy día está pasando con nuestra infancia. Una infancia que hoy día nos necesita de una manera muy activa, muy coordinada, y que tenemos que atender hoy día, que tenemos que de verdad estar muy presentes. Muchos niños lo han pasado mal, muchas familias lo han pasado mal, así que yo tengo solamente palabras de agradecimiento por el espacio, la preocupación, la perseverancia y la constancia que usted tiene día a día por trabajar por los niños, ¿ya? Así que agradezco el espacio. A Alberto, que es el psiquiatra, que en lo personal lo sigo en redes sociales, no sé si está escuchando, pero me encantan sus reflexiones, creo que son súper pertinentes para lo que está pasando hoy día en lo cotidiano en nuestro país. Así que de verdad, muchas gracias, que sea una jornada provechosa y de que con lo que hoy día vayamos a escuchar, nos vayamos con más ánimo para poder seguir trabajando con mucha más fuerza y convicción. Convicción para nuestro presente y nuestro futuro, que son nuestros niños. Así que a seguir trabajando. Muchas gracias, señora Gloria, por su entrega y su compromiso. Muchas gracias, Fernandita. Sabemos que Fernandita en este momento se conectó desde Paiguano, ¿ya? Por lo tanto, ese compromiso también con ustedes, con nosotros, ¿ya? Para estar siempre contribuyendo desde la mirada científica para que nosotros hagamos realmente un buen trabajo. Así que gracias, Fernandita, por estar con nosotros, y también tenemos a un grupo de Senda que también hoy día va a estar con nosotros en nuestro seminario. Bueno, también tenemos a don Sebastián Prieto, ya nuestro doctor, ¿cierto?, que es jefe del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud de Coquimbo. Por favor, don Sebastián, también queremos unas palabras suyas de ¿cierto?, la experticia netamente en salud mental en la región. ¿Veloso Mata? ¿El nombre? ¿Don Sebastián Prieto estará? Ah, no, no, me parece que esto, ya, él parece que no está, por lo tanto, vamos a esperar, ¿cierto?, que también él daba el saludo con nosotros hoy día, ¿ya? Por lo tanto, visto y considerando, ya para iniciar todo atento, voy a citar, como dijo bien Fernanda, nosotros seguimos a Alberto Larraín durante mucho tiempo. Ya un psiquiatra que ha sido un pionero en realmente poner la salud mental en Chile en el lugar que corresponde. Ha tenido obstáculos, pero lo ha superado. En este momento en pandemia ha sido vital su trabajo ya en poner la salud mental como una de las deudas históricas que tiene Chile en esta área, ¿ya? Y voy a citar algo que él puso hace 2 días. Abro comillas. En la vida se sufre proporcionalmente a lo que se ama. Mientras más amamos a alguien, más vulnerables somos a sufrir. Por lo que se haga
por lo que todo se puede hacer que pase con esa persona. Por eso hay quienes, tras mucho sufrir, se protegen sus corazones y dejan de querer. ¿Cómo se soluciona eso? Dice Alberto Larraín. Con amor sano y con amor verdadero. Dejo con usted a Alberto Larraín, tremendo psiquiatra de nuestro país, alguien que nosotros lo vemos mucho en los medios de comunicación, lo seguimos en las redes durante mucho tiempo. Es, Alberto, un orgullo, una tremenda satisfacción estar con hoy día contigo a través de las redes sociales. Agradecemos todo tu trabajo, toda tu lucha en realmente colocar la salud mental ahí, donde corresponde, en el primer lugar. Así que toda tu plataforma, Alberto, es para ti. Estamos todos atentos a escucharte. Bienvenido, gracias, éxito y gracias infinitas por contribuir a la sociedad civil de estar hoy día contigo en este seminario. Muchas, muchas gracias y dejo contigo toda la plataforma para ti, Alberto. Muchas gracias, señora Glaria, por todas las palabras muy generosas. A mi parte está generando una expectativa muy alta respecto a la charla, entonces hace muy complejo después cumplirla. Yo muy contento de estar con ustedes, contarles que la señora Gloria, efectivamente, yo creo que ella también tiene una capacidad muy impresionante de lograr lo que desea. Me escribió hasta el cansancio, hasta que terminé diciéndole que sí, que estaba feliz de poder contribuir con esta charla. Que esperamos, hoy día le decía que esperemos que sean 2 charlas. Hoy día efectivamente va a ser una charla sobre prevención de suicidio, mayoritariamente, y el contexto de lo que estamos viendo la pandemia, y la idea después es poder hacerle una segunda charla que puede ser sobre los temas de salud mental en relación a la pandemia, pero también podría ser de algún otro tema que ustedes como red consideren que pueda ser más interesante y que ustedes coordinen qué es lo que requieren. Como bien han dicho, yo soy psiquiatra, llevo hartos años trabajando en las políticas públicas de salud mental. Ustedes viven a diario, nosotros administramos uno de los bolsones con mayores brechas y mayor pobreza en relación al país, y hoy día un poco la idea es contarles en qué estamos y hacer esta presentación en relación al impacto que está teniendo la salud mental, pero también como entregarles algunas herramientas en función del tema específicamente del suicidio, ¿ya? A ver, lo primero que me gustaría decir es que yo tengo alguna capacidad de estar haciendo 2 cosas al mismo tiempo, entonces voy a estar mirando el chat en paralelo a la charla, ¿ya? O sea, cualquier persona que quiera escribir, yo voy a tratar de ir respondiendo las preguntas al mismo tiempo, pero también, si alguien siente que tiene algo imperioso de poder comunicar, a mí no me complica tanto de que me interrumpan, ¿ya? Prefiero en el fondo que estoy haciendo un diálogo a que me escuchen solamente a mí. Yo le coloqué a esta charla la prevención del suicidio, la evolución de la esperanza, porque lo primero que quiero que quede como súper instalado es que la emoción que está instalada en cualquier persona que hace un intento de suicidio no es la pena, no es la angustia, sino que es la desesperanza. Entonces, la pega nuestra para todos los dispositivos y para todos los que trabajamos en salud mental, y por eso es tan bonito ese espacio cuando uno trabaja en términos de suicidio. Este es el tema de mi vida, yo me dedico al tema del suicidio. Básicamente uno diría que yo soy un suicidólogo, es devolver la esperanza, ¿ya? Y devolver la esperanza, como les voy a contar un poco más adelante, es bien difícil y tiene ciertas condiciones. Para partir, quise colocarle esta diapositiva que tiene que ver con la presentación. Se la vamos a dejar, ¿ya? La vamos a mandar, así que no es necesario que estén tomando apuntes necesariamente. Pero hace poquitas semanas apareció este estudio del Foro Económico Mundial, que lo que muestra es el impacto de la autopercepción en los temas de salud mental de distintos países del mundo, ¿ya? Se midieron 46 países, y de esos 46 países, el país que más se afectó en América Latina fue Chile, y es el segundo país en el mundo que más empeoró la salud mental en el contexto de la pandemia. Entonces, acá tenemos un primer problema, porque no sé si ustedes me habrán escuchado antes, o me imagino que la misma percepción de ustedes, el tema de salud mental está reventado hace tiempo, ¿ya? Si me mueven la cabeza y me dicen que sí, o ponen un dedito o algo para ir viendo si efectivamente... pero efectivamente el tema de salud mental está reventado hace mucho tiempo, y la pregunta que tenemos hoy día es
qué va a significar eso en el contexto de la pandemia, ¿ya? Para que nos hagamos una idea de qué es lo que teníamos en términos como de impacto. Antes del estallido social, nosotros teníamos 1 de cada 4 personas en Chile con una enfermedad mental. Antes del estallido social. ¿Cuánta de esta gente recibía tratamiento? Si les ocurre, eran más o menos casi 4 millones de personas. ¿Cuántas de estas personas con enfermedades mentales lograban acceder a algún tipo de tratamiento? ¿Alguien tiene alguna idea de cuánta gente podría haber recibido tratamiento? Pueden escribir en el chat. Sí, efectivamente menos de la mitad y un poquito más de 500.000. Eran en torno a 800.000 personas, ¿ya? Nosotros tenemos una cobertura que ha oscilado entre el 17 y el 20%, ¿ya? Que es una cobertura baja, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros nos enfrentamos? Que la Organización Mundial de la Salud dice que en el contexto de pandemia, las enfermedades mentales van a subir en torno a un 30%. Si yo calculo un 30% sobre ese 3,8 millones, yo llego a 5 millones de afectados hoy día, o sea, más o menos 1 de cada 3, ¿ya? Y eso es importante tenerlo claro porque significa que en todos los espacios en los que nosotros nos relacionemos, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros barrios, va a haber 1 de cada 3 personas que van a necesitar acompañamiento, ¿ya? Pero nosotros tenemos un segundo factor que es complejo y tiene que ver con el estallido social, con el momento político que nosotros estamos viviendo, ¿ya? El estallido social no lo tenemos cuantificado, pero ustedes recordarán que hubo un momento del estallido social que incluso se empezó a calcular que estábamos generando 6.000 a 8.000 licencias de salud mental diarias. Podemos hablar después del tema de la licencia de salud mental, que es un gran tema que a mí me apasiona. Yo hoy día estoy en una pugna bien grande contra el Ministerio de Salud y la ISAPRE por el tema de los rechazos. Pero básicamente lo que nosotros nos tenemos es que hay 5 millones de personas que se van a afectar. Y dentro de esas afectaciones, nosotros sabemos que aumenta la depresión, que aumenta la violencia intrafamiliar, que no es cualquiera, es violencia intrafamiliar hacia mujeres y hacia niños, aumenta el consumo de alcohol y el consumo de droga. Las empresas que venden licores cumplieron las metas semestrales en los primeros 3 meses del año en venta de alcohol en el país. Hay temas de problemas de aprendizaje, y una de las cosas más especiales y que hay más ojo respecto a qué es lo que podría pasar es el tema del suicidio, ¿ya? Que está comportándose de manera distinta por cada país, entonces no hay una conducta única. En el caso de Japón, por ejemplo, el país tuvo tal incremento de suicidio que decidieron abrir un ministerio nuevo, y el ministerio nuevo se llama el Ministerio de la Soledad, ¿ya? Y eso es algo bien importante como entender, porque no es solamente una enfermedad mental, tiene que ver con la construcción social de lo que nos está pasando. Aquí les quiero mostrar esta curva que no sé si alguien la habrá visto ya, pero a mí me parece tremendamente interesante para lograr entender la magnitud del problema en el que nosotros estamos. Esta es la curva que salió cuando apareció la pandemia, y esta curva moradita, ¿la ven? ¿Sí? Bueno, ¿sí? ¿La ven? ¿Sí? La curva moradita es el virus, ¿ya? Y el virus va a tener distintos impactos en la salud, ¿ya? El primer impacto que tiene es que la red se satura. Y como la red se llena, básicamente nosotros tenemos menos atenciones para otra gente. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene cáncer, que tiene un accidente cerebrovascular, que tiene un infarto, o incluso que tiene un intento de suicidio, no tiene cama, ¿ya? No tiene cama, no tiene atención, no hay resorte, entonces eso genera un impacto en la mortalidad, ¿ya? Ya aparecieron hace poquitos días diciendo que, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares y los infartos estaban no solamente incumpliéndose las garantías, sino que además habían empeorado las cifras, ¿ya? Esa es la curva verde. Después tenemos esta curva, la azulita, que tiene que ver con toda la gente que deja de recibir sus tratamientos habituales. Entonces, por ejemplo, gente que decide no ir al consultorio a buscar sus remedios de la presión porque le da miedo contagiarse. Entonces, no va a tener un problema hoy día de salud, pero va a tener un problema mañana de salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque la presión, al estar descompensada, va a tener un impacto. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta curva? Que cuando yo veo el impacto más grande es esta cuarta curva, que parte casi inmediato y que se mantiene en el tiempo, y que es el impacto más grande tanto social como económico. Y esta curva es salud mental, ¿ya? Entonces, lo primero que ha dicho las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud es, ojo con lo que está pasando, porque salud mental es una segunda pandemia y puede ser tal el impacto en los distintos países y en las familias y en los territorios que pueden hacer que los países entren en recesión, ¿ya?
Y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista, ¿ya? ¿Qué es el suicidio? ¿Ya? El suicidio tiene que ver con un acto donde un individuo en sí mismo se causa una lesión para morir, ¿ya? Y lo primero que me gustaría preguntarles es, ¿todo suicidio es una enfermedad? ¿Sí o no? ¿O habrán suicidios que pueden no ser enfermedades? ¿Hay alguien que se le ocurra alguna? Hola, buenas tardes. ¿Ya? Yo creo que no, ¿Ya? ¿Por qué crees que no? A ver. porque se puede desarrollar mediante quizás algún impacto muy fuerte. ¿Ya? Ya, pero si genera un impacto muy fuerte sería un accidente, ¿o no? Claro, Ya, pensando, el suicidio, la primera condición es que yo tengo que tomar la decisión de morir y de matarme. Tomo una decisión que me la inflijo a mí mismo. Y en general, efectivamente, la pregunta es, ¿toda decisión de matarme es necesariamente movida por una enfermedad? ¿O puede haber, esa decisión puede ser un acto consciente y que no haya una enfermedad? Hola, mi nombre es Brigitte. Puede ser también las personas que tienen una carrera y fracasan en la carrera y ahí también pueden suicidarse porque no llegaron a lo que quisieron hacer y eso no tiene que ver con la depresión, pues como uno mismo, la personalidad de uno. Puede ser Ya, estamos de también. acuerdo, pero si el caso fuera una personalidad o ciertas condiciones de frustración, efectivamente seguiría cayendo como en la esfera de lo psicopatológico, de los problemas en el fondo de la esfera de la salud mental, ¿ya? Hay condiciones en que efectivamente el suicidio puede ser otra opción, ¿ya? Que es distinto a la eutanasia, pero no me voy a meter ahí. Pero voy a poner un ejemplo concreto. Cuando vienen los aviones de las Torres Gemelas y se estrellan contra los aviones, los talibanes que los estrellan se suicidan, ¿cierto? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, Pero ahí no sí, hay una estamos de enfermedad acuerdo. mental, po. Ahí no hay una enfermedad mental. Lo que hay es una concepción de la vida, una concepción cultural que hace que tomen una decisión en función de un bien, ¿ya? Y esto es súper importante porque la salud mental tiende a Don utilizarse para Alberto, descalificar a la gente. don Alberto, disculpe, también ¿Sí? los abuelitos de tercera edad, después de los 70, igual su vida ya a lo mejor es siempre la misma o ya sus hijos lo abandonan y también deciden también ellos Ya. suicidarse. Ahí hay unos buenos casos, lo vamos a tocar un poquito más adelante también, pero en ese caso lo que se ha visto es que las personas mayores que cometen suicidio es por depresión. Es una depresión enmascarada que el nivel de abandono hace que tomen esa decisión, ¿ya? Entonces, lo que quiero transmitirle es que no todos los suicidios son enfermedad, pero el 90% de los suicidios son movidos por enfermedad, ¿ya? O sea, es un porcentaje muy chiquitito el que no es movido por enfermedad. Y de estos que son movidos por enfermedad, ¿ya? Son las enfermedades mentales los que lo provocan. Y por alguna razón u otra, a todo el mundo le da miedo hablar de suicidio, ¿ya? Entonces nosotros no hablamos de este tema. Ustedes se van a dar cuenta que viene el 18, como todos los años, y como todos los años va a haber una campaña de prevención de los accidentes automovilísticos. Estamos de acuerdo, ¿no? Ustedes van a ver los carteles, la gente, va a aparecer el ministro ahí hablando en el fondo de que hay que cuidar, que uno conduzca con precaución, que el chalequito, que todo lo que hay. Y los accidentes automovilísticos no son ni la mitad las muertes por accidentes automovilísticos no son ni la mitad que las muertes por suicidio que tiene Chile al año. Ni la mitad. Entonces, la pregunta es por qué, si el suicidio tiene más muertes y también se puede prevenir, ¿por qué nosotros no tenemos campaña? ¿Por qué nosotros no somos en el fondo capaces de generar esto, de empezar a conversar? Y tiene que ver con el estigma de las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales son vistas como un fracaso. Son vistas como un fracaso y en general se viven con vergüenza, ¿ya? A ustedes probablemente las que trabajan en el área de salud mental les pasa que la gente viene a consultar y la gente siente que fracasó, que falló, que están deprimidos o que están tristes o que están con una crisis de pánico porque literalmente porque no se la pudieron, ¿ya? Y por eso también consultan tarde, porque tratan de aguantar todo lo que pueden aguantar. Entonces, enfermarse en Chile del cuello hacia arriba no es lo mismo que enfermarse del cuello hacia abajo, ¿ya? Ha ido cambiando y ha ido cambiando positivamente, y en ese sentido todas las personas y todas las vocerías que puedan permitir que las personas empiecen a ver la salud mental como algo normal,
ayuda. Y en ese sentido hay que ser como súper transparente. Yo he contado en muchos espacios que yo tuve una depresión bien grande y que tuve una hospitalización psiquiátrica y que eso mismo fue parte de lo que me hizo como entrar a este mundo en el contexto de que mi psiquiatra me dijo en un momento que nunca iba a poder volver a la universidad. Ese fue parte de mi experiencia vital con el mundo de la psiquiatría inicialmente, que fue una experiencia bien maltratadora en términos generales, ¿ya? Cuando yo empiezo a ver cómo se comporta el suicidio, como les decía, el 90% es por una enfermedad mental, y de ese 90%, la mayor parte, el 60%, son por depresiones o por trastorno bipolar, ¿ya? Son por trastornos del ánimo, ¿ya? Y aquí es súper importante entender que el ánimo es una variable biológica. No es una variable que las personas puedan modificar con la voluntad. Es igual que la temperatura. Usted no puede subir la temperatura de su cuerpo, ¿ya? La temperatura es algo que uno no controla. El ánimo es biológico, ¿ya? No es, lo otro son las emociones. Las emociones son contextuales, pero el ánimo es una variable biológica. Y por eso es que la gente que tiene trastorno bipolar, el ánimo le oscila. ¿Estamos claros, no? ¿Queda claro ese concepto? Porque la confusión que hay en la gente es creer que el ánimo es algo contextual. Entonces, si yo estoy feliz, es porque mi ánimo está bien. No, el ánimo es biológico, tal como es la temperatura, como es mi presión arterial, como es mi glicemia. Entonces, yo a ningún diabético le digo, mejora tu glicemia, ¿sí? Ponle empeño, pon de tu parte, levántate hoy día feliz y trata de mejorar tu glicemia. No pasa eso. Pero a la gente con la que nosotros trabajamos, a los niños con los que nosotros trabajamos, se les transmite que tienen que mejorarse. Y nosotros tenemos muchos trastornos mentales en los niños. Y vamos a ir entrando de a poco. El suicidio, que este acto deliberado, la OMS no lo mete dentro de las enfermedades mentales, probablemente en las clasificaciones. Y eso es súper interesante. Lo mete en las muertes por violencia. Y lo mete junto a las muertes por homicidio y por guerra. Y lo primero que tenemos que saber es que en el mundo se suicida más gente que la gente que muere por homicidios y por guerra juntos. Entonces, nosotros vemos en las noticias de nuestro país todos los días noticias de que mataron a no sé quién, mataron a no sé cuánto, lo han visto, ¿no? Como la noticia del homicidio. Pero no tenemos noticias todos los días de la salud mental. O de qué hacer para prevenir en términos de salud mental. ¿Ya? Y eso demuestra nuevamente como la negligencia que tenemos. Nosotros los psiquiatras, los estudios dicen que al menos nos vamos a encontrar con el suicidio de algunos de nuestros pacientes en nuestra vida, del 50%. A mí todavía no me ha tocado, toco madera, pero es parte del riesgo con el que nosotros trabajamos. Así como a otros pacientes se les mueren los pacientes de cáncer, nosotros el riesgo más grande con el que trabajamos, obviamente, es el suicidio. Y por en el mundo más o menos se suicida un millón de personas. En Chile son 5 o 6 personas por día. ¿Ya? Esa es como la cifra más o menos que tenemos. Entonces, al año son aproximadamente 1.500 personas, 1.800 personas, ya las que se suicidan. Entonces, no es un número chico, ¿ya? Es un número grande, ¿ya? Pero además, el tema más complejo es que una cosa es el suicidio consumado, que es terrible. Es terrible, y yo les podría decir que de los duelos más duros para la familia en la vida es el de un familiar que se suicida, ¿ya? Y el otro tema es el intento de suicidio. Y el intento de suicidio no lo hemos logrado tomar con la fuerza que debiéramos tomarlo, pese a que por cada suicidio consumado, nosotros sabemos que hasta 8 o 25 veces personas intentan suicidarse. Entonces es un número gigantesco. O sea, si yo estoy diciendo que se nos suicidan al año 1.800 personas, estamos diciendo que al año en Chile, al menos entre 8.000 y 25.000 personas, 30.000 personas, intentan suicidarse. De eso es lo que estamos hablando, una magnitud, un problema estratosférico, ¿ya? Y pese a eso no hemos logrado tomarle el caso. Este es un mapita que lo pongo siempre porque muestra cómo se comportan los suicidios, pero ojo con esto porque esto invisibiliza ciertas cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, ustedes recordarán que hubo un clúster de suicidio en la región de Coquimbo en Tongoy hace unos años, ¿se acuerdan? Y que es un caso bien emblemático en la historia del país porque
porque la prensa lo hizo tan mal que fue haciendo que fuera aumentando el contagio. Los suicidios iban aumentando hasta que el Ministerio de Salud tuvo que intervenir porque se genera este efecto de contagio. Este efecto de contagio de que el suicidio es contagioso, ¿ya? Entonces hay que ser muy claro en la forma como nosotros vamos transmitiéndolo. ¿Y cómo es la forma que transmitimos? Cuando nosotros hablamos de suicidio en espacios públicos, lo primero que tenemos que hacer además es vincularlo a cuáles son los espacios de contención. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven cuando yo hablo en la tele de suicidio o incluso en Twitter o lo que hago, yo siempre hablo de suicidio y después digo, y si usted tiene o se siente mal o tiene algún problema, le recomiendo seguir a la Fundación para la Confianza, Todo Mejora, la Fundación Katy Samer, la Fundación José Ignacio, la Red para el Suicidio, la Fundación Mírano, que son las 6 fundaciones más grandes que tiene Chile en términos de suicidio. Casi todo, yo me atrevería a decir que hoy día lo más importante que se está haciendo de suicidio está desde el mundo privado, en términos de ONG. De hecho, yo habitualmente, por ejemplo, cuando tengo a alguien que se suicida, o se le suicida un familiar, lo mando con la Paulina del Río, que es la directora de la Fundación José Ignacio, que su hijo se suicidó y que tiene el mejor programa de acompañamiento para familias de suicidio, con un nivel de generosidad infinito, ¿ya? Eso también se los doy como tips. Ellos reciben a toda la gente, lo hacen por Zoom, generan grupos de acompañamiento. De verdad es una intervención que es bien de lujo, ¿ya? Y que yo espero que en el próximo gobierno logremos dar el salto de que ellos reciban un financiamiento público permanente para poder hacerlo a lo largo del país. Pero en este Alberto, contexto, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te interrumpo un poquito? sí, tiene problema. Mira, bueno, nosotros acá como Coquimbo, ¿cierto? Yo como profesora, vivimos todo el tiempo de lo que pasó en Tongoy, ¿ya? Con ese enjambre de suicidio a partir del 2000, me parece, 8, ¿ya? Nosotros vimos cómo llegaron muchas instituciones, pero se hizo como un activismo, como el tema del suicidio, y después desaparecieron, ¿ya? Y nosotros nos quedamos con esos hijos de la persona que se suicidó, con la esposa, con la madre, ¿ya? Tú desde el punto de vista de psiquiatra, nosotros ahora con este proyecto hemos vuelto a Tongoy y hemos estado trabajando, ¿cierto?, en el CEFAM de Tongoy con el encargado del suicidio, y que también nos dice lo mismo, o sea, se hizo todo un abordaje como algo bien activista, pero después de repente desaparecieron. Desde tu punto de vista, nosotros ahora, ¿cierto?, queremos después del 10 de septiembre, hacer algo en Tongoy, hacer una feria de prevención, ¿ya? Porque ahí yo como profesora te lo digo, porque yo trabajé con esposas de personas que se suicidaron, con nietos, con hijos, con primos, con vecinos, y está muy latente ahí la herida. ¿Ya? ¿Qué tip nos daría a nosotros, tú? Porque nosotros volvimos a Tongoy a hacer presencia. Hemos trabajado con el delegado, estamos trabajando con CEFAM, y de una vez se nos va a aparecer esa mamá, iba a decir, señorita, ¿se acuerda cuando mi hijo murió y usted era? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver, al final un poco más al final de la charla, bien concretos de qué cosas hacer, ¿ya? Perfecto. Pero lo que les quiero primero transmitir es que en esta condición de desesperanza, que es lo que uno tiene que evitar, tremendamente importante, ¿ya? Y parte de las dificultades que nosotros tenemos en Chile es que los proyectos sociales llegan de manera transitoria, que no son los tiempos biográficos de la gente. Entonces, por ejemplo, llega y hacemos una intervención de 2 años en X lugar, ¿ya? Pero 2 años no es suficiente para que el cabro salga de la drogadicción, por dar un ejemplo. Entonces, al cabro se siente apoyado, empieza a salir, el programa termina necesariamente y él... Lo primero que quiero decirles es que si ustedes quieren volver a Tongoy, y esto es un poco la dijo, nosotros no hacemos intervenciones en ninguna comunidad menos de 10 años, ¿ya? Que es una cifra que no es mágica, sino que es una cifra que está catalogada por la Comunidad Europea. Usted va a entrar a una comunidad, usted quien sea que sea, tiene que saber que al menos tiene que estar 10 años, obviamente. Entonces, logra entender lo de los 10 años. Y todos te dicen, no, pero es que es mucho tiempo, máximo 2, máximo 3, 18 meses. Y no, porque 18 meses no sirve, ¿me entiendes? Porque nosotros necesitamos generar una conexión biográfica mucho más larga. Que no quiere decir que todos los 10 años vayamos a estar interviniendo a las mismas personas. O sea, ojo, quiere decir con que se genere una conexión y un poco lo que dice la Gloria, que no haya una sensación después que se generó un intensivo y después no hubo nada. Nosotros
que el suicidio además se subnotifica, ¿ya? Y en esa subnotificación, efectivamente, la gente tiene vergüenza de se suicida. Y en muchos países antiguamente ni siquiera tenían derecho a funeral. Un compañero mío de psiquiatría que se suicidó, el Eduardo Riquelme, para recordar, y él, su familia profesaba una religión que no tuvo derecho a funeral. Y yo les puedo decir que es de las experiencias más duras que me ha tocado a mí. Ir a despedir a un amigo, que además, con lo brutal que fue de que era estudiante de psiquiatría, y que no tuvimos el rito, ¿ya? Y no tuvimos el rito porque la religión que profesaba su familia no permitía que tuviera el rito, ¿ya? Porque era considerado un pecado el suicidio propiamente tal. Entonces, ¿se les corta todo el audio? ¿O solo... ¿Ahora se corta? No. ¿Ahora está bien? Ahora sí, ahora ya. Está bien. Entonces, un poco hoy día el objetivo es tratar... la religión era Testigo de Jehová. Testigo de Jehová. Era Testigo de Jehová, en el fondo, donde el suicidio está considerado como pecaminoso, ¿ya? Hoy día, en el fondo, la recomendación internacional tiene que ver con cómo focalizamos nuestra estrategia en el suicidio. Y aquí les coloqué algunas cosas, pero hay pocos países que están considerados que sus estadísticas serían fiables, y uno de esos países es Chile, pero aparece algo bien notorio. Este es el único estudio que hay, lamentablemente un estudio antiguo, porque es un estudio del 2004, ¿ya? Pero no tenemos nada más, el último estudio que se hizo como randomizado, pero que muestra que en Chile es el país donde más se suicidan los hombres, en toda América Latina, ¿ya? Y eso nos habla de que los hombres no consultan, ¿ya? Y aquí también hay una política de género, así como hablamos, por ejemplo, de las políticas de género en términos a la mujer con el tema de la violencia intrafamiliar y todo. Los hombres no consultan salud mental. Y no consultan salud mental en nuestro país porque es visto como una fragilidad y como una debilidad, ¿ya? Entonces ahí hay algo muy importante tener. Y bueno, ¿y en qué estamos? Le coloqué esta foto que siempre me gusta colocarla. Este es el primer estudio de suicidio que se hizo en Chile en 1887. Hay algunos casos registrados de Coquimbo. Lo hizo Delfín Mori, un estudio bien bonito en el fondo, donde él tomó todos los obituarios de que aparecían en los diarios respecto a las muertes por suicidio, ¿ya? Y iba, en el fondo, iba haciendo estas tablitas, como no había registro, no había estadística, él iba notariando en el fondo cuánto está. Si alguien lo quiere mirar, está en la Biblioteca de la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina, ¿ya? Entonces, ¿en qué estamos en Chile? Primero, en la segunda causa de muerte no natural, después del accidente automovilístico, está entre las primeras 10 causas de muerte del país. Señora Gloria, tiene usted su micrófono prendido para que lo silencie. Y en general oscila más o menos entre 10 a 14 por 100.000 habitantes todo el tiempo, siendo casi 5 veces la tasa de hombre versus mujer, que no es algo muy distinto en el mundo, pero, como les decía, estas cosas invisibilizan. Por ejemplo, en el caso de Rapa Nui, yo estoy ahora ayudando a diseñar el plan de salud mental de allá, y los suicidios que hemos tenido en Rapa Nui han sido casi exclusivamente mujeres. Y ojo ahí, porque hay algo que cambia, ¿ya? Y es lo que hay que empezar a mirar con más detención. El suicidio, el impacto más importante en una población en específico son los adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes no se nos mueren. Estamos de acuerdo, ¿cierto? O sea, un adolescente que fallece es por accidente o por suicidio, son su segunda causa. Esas son como las dos causas más importantes. Pero las personas que más se suicidan en Chile son las personas mayores, recogiendo un poco lo que decían el delante, tiene que ver con la soledad y la pobreza, ¿ya? Y las familias tienden a normalizar que las personas mayores anden tristes por la vida y tratan de asociarlo con la vejez, pero eso no es así, ¿ya? Eso tiene que ver más bien con un tema de abandono, ¿ya? No hay ninguna razón para que una persona mayor esté triste por la vida. Eso es una depresión aquí y en cualquier parte, ¿ya? Es más frecuente en las zonas urbanas. Hay estudios que muestran que son muy pequeñitos, pero que todos los pueblos originarios en Chile tendrían mayores tasas de enfermedades mentales y de suicidio. No sé si vieron el otro día la presentación del pueblo Selnam en la Convención Constituyente. De verdad les recomiendo verlo. El pueblo Selnam está considerado como extinto en Chile, que además es tremendamente brutal porque se considera como extinto, no exterminado,
que sería como el término adecuado, pero en el fondo habrían habido un grupo de sobrevivientes, y lo que ellos están luchando hoy día es porque se reconozcan que no se les exterminó por completo. Y uno lo que ve en el relato es un nivel de dolor estructural enorme, ¿ya? Ahora, cuando uno mira las tasas en el país, oscilan y en general estamos como en el promedio. Les coloqué estos datos que son de la OCDE, que son los últimos que han ayudado como a comparar, y en general nosotros estamos como ahí, no hay mayor tema, pero no tenemos registro de los intentos, otros países sí tienen registro de los intentos. Y estas noticias se las coloqué porque esta es una noticia que hizo mucho, sigue apareciendo hasta el día de hoy, pero he ido modificando. Cuando salió este estudio del 2011 de la OCDE, salió que Chile era el segundo país que más incrementaba el suicidio adolescente a nivel mundial después de Corea del Sur, ¿ya? Y esto hasta el día de hoy los periodistas lo citan, pero esta cifra se ha ido como normalizando en el tiempo, ¿ya? Se ha ido reduciendo. Hay que ver qué pasa ahora con la pandemia, y ahí me voy a desmentir rápidamente, porque estos son datos bien recientes. Sigue siendo el suicidio mucho más grande en los hombres que en las mujeres, pero tiende a estar como estabilizado. Y aquí quiero quedarme con esta diapo, porque espero que se les quede para toda la vida en su cabeza. Este es un capítulo de un libro de El suicidio contemporáneo de la Flaxo, se puede descargar gratis de internet, por si alguien lo quiere. Yo escribí el capítulo de epidemiología de suicidio. Este es un estudio que hicimos con la Fran Lobo, que era directora de INJU entonces, y tabulamos todos los datos de todos los suicidios por fecha, de todos los últimos años, y determina que en Chile tiene 3 picos de suicidio, súper claro, ¿ya? Súper claro, ¿ya? El primero es el 1 de enero, ¿ya? El segundo es el 19 de septiembre, y el tercero es el 25 de diciembre, ¿ya? ¿Y qué dice en relación con estas 3 fechas? Hay 2 condiciones sine qua non. Uno, que son fiestas, estamos claros, ¿cierto? Son fiestas nacionales de alta relevancia, y lo segundo es que hay mayor consumo de alcohol, ¿ya? El alcohol es un factor gatillante enorme para el suicidio. El 70% de las personas que cometen suicidio han consumido alcohol, ¿ya? Lo ocupan como una forma de envalentonarse, como uno diría en buen chileno, ¿ya? ¿Y por qué les digo que esta cifra me interesa que la mantengan en la mente? Porque hay que intencionar, previo a las fiestas importantes, que se acompañe a la gente que está más mal. Si alguno me sigue en Twitter, se da cuenta que todas las fechas que están importantes, yo hago lo mismo, vuelvo a subir este mismo gráfico, y vuelvo a decir, viene un pic de suicidio, necesitamos que ustedes piensen en quienes pueden estar solos, quienes pueden necesitar acompañamiento. Usted puede hacer una diferencia, ¿ya? Usted puede hacer una diferencia. El otro día me pasó algo bien bonito, fui a dar una charla a Valparaíso, y al final de la charla me pidió la palabra una niña, y ella me decía en el fondo que había estado a punto de suicidarse y no se había suicidado por un tuit que yo había subido. Entonces, lo que quiero decirles es que pequeñas cosas pueden hacer la diferencia. Pequeñas cosas pueden hacer la diferencia. No crean que en realidad aquí a todo el mundo se le requiere hospitalizar. Hay gente que sí, obviamente. Pero lo que les quiero transmitir es que los temas de humanidad mínimo, saludar a alguien, llamar a alguien, acompañarlo, contenerlo, son tan importantes como los dispositivos médicos, ¿ya? Son tan importantes y los tenemos perdido ambos. Ahora, ¿qué pasa hoy día con nuestros adolescentes? Y aquí vamos a ir de lleno a lo que me pidió la señora Gloria para no seguir yéndome por la rama. Es que hoy día, en el contexto de la pandemia, el tema es súper complejo. Primero porque hay una crisis geográfica respecto a lo que yo estoy viviendo y lo que estoy perdiendo. O sea, un cabro que está hoy día en segunda universidad, no vivió su licenciatura de cuarto medio, entró a la universidad el primer año y no conoció a sus compañeros, y tampoco los conoce hoy día. El otro día me encontré con un cabro de San Felipe que me decía, mira, el sueño de mi vida era estudiar ciencias políticas en la Católica, en Santiago. Yo entré, no conozco ningún compañero, llevo 2 años estudiando, me iba a ir a vivir a Santiago, sigo viviendo en San Felipe. No sé si congelar o no congelar, pero lo único que siento es que estoy perdiendo el momento más importante de mi vida. ¿Y qué le dice uno a un cabro así? ¿Entiendes? Como el otro día un amigo mío volvió a hacer un máster en España y me decía, el sueño de mi vida era hacer el máster en España y no conocí nada. Estuve encerrado durante todo el máster. Podría haberlo hecho acá desde Santiago
y no habría habido ninguna diferencia. Entonces hay muchas pérdidas que son muy importantes. Pérdidas, por ejemplo, la iniciación sexual. ¿Qué está pasando con los niños hoy día que se están iniciando sexualmente con pornografía, que se están iniciando vía videollamada, con llamadas eróticas, pero no tienen el contacto del pololeo, y eso hace también obviamente que aumenten los riesgos a que entren en redes de pedofilia o todos estos espacios que son más complejos. Después está todo el tema de lo académico, que es súper complicado hoy día. ¿Por qué? Porque el cerebro está estresado, y al estar estresado todos los estudios muestran que tienen menos capacidad de aprendizaje. Mucho menos capacidad de aprendizaje. Entonces, lo que los niños y niñas aprendan hoy no necesariamente va a ser retenido. ¿Ya? El último estudio de Naciones Unidas muestra que el 70% de los niños tiene problemas de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué es más importante? ¿El aprendizaje? ¿El acompañamiento? ¿Qué les enseñamos? Nosotros ni siquiera, el primer año que tuvimos pandemia, la pelea por suspender el SIM se fue, pero a cuchillazo, ¿entiendes? Yo cada vez que era un matinal terminaba diciendo como esto ya es un sinsentido que los colegios tengan que estar preocupados del CIMSE cuando estamos en medio de una pandemia. Y aún así se hizo un CIMSE como optativo, reducido, porque no nos podíamos quedar sin la medición. Y eso un poco es como el absurdo de lo que uno está viviendo, como tenemos 40.000 fallecidos, pero por otro lado es como que la normativa pesa más que los muertos, ¿ya? Y después tenemos todo el tema de confinamiento, ¿ya? Nosotros sabemos que en Chile el 75% de los niños tiene violencia intrafamiliar, el 25% tiene violencia física y el 10% tiene abuso sexual. El 10%. ¿Ya? Y esta es una cifra clave, porque eso es lo que ustedes ven en los programas. Y por algo ustedes, los que trabajan aquí, los programas los tienen llenos, ¿o no? Eso es lo... Y no tenemos déficit de niños con daño. Tenemos 230.000 niños en Chile están dañados. 230.000, para que veamos esa es la magnitud de niños que están en Sename, 230.000. Y claramente nos quedamos cortos. Como bien dicen ahí, la Carla y la OPD, nos faltan cupos, nos faltan programas. Ahí me tocó diseñar el programa intersectorial de salud mental, que en Coquimbo ya se está instalando y todo, y que ha ido creciendo, y ha ido creciendo en plata, y algo muy bonito de ver cómo ha ido aumentando, pero estamos muy lejos de estar todavía en lo que necesitamos. Entonces, esta noticia salió hace poquitas semanas, en junio, en el Mercurio, donde las clínicas privadas alertaron, no tenemos reporte del sector público, que tenían incrementos hasta de 16 veces de los intentos de suicidio entre niños y niñas. Entonces yo cuando vi esta noticia, yo dije, chuta, esta noticia, ahora sí que sí vamos a tener medidas de salud mental para la pandemia dura. ¿Qué pasó? Esta noticia fue el domingo. El lunes el ministerio decidió cerrar las camas de salud mental en varios hospitales públicos. ¿Ya? Y ahí es cuando uno siente que uno está en la peregrinación por el desierto. ¿Ya? Pero lo que les quiero decir es que nosotros siempre somos como el pariente pobre de la salud. ¿Ya? Entonces, si hay que cortar algo, ¿qué es lo que vamos a cortar primero? Las camas de salud mental, que la reconvertimos para cirugía. Así que en ese sentido no sabemos qué es lo que va a pasar efectivamente con el intento de suicidio y el suicidio consumado. El año pasado tuvimos suicidios de niños de hasta 10 años en el país. Niños chiquititos. ¿Ya? Entonces, tampoco no hay que pensar que los niños chicos no se suicidan, que esto es solamente como de los adolescentes. No. Hay niños pequeños que también se suicidan. Y hoy día, en el fondo, como les decía, vamos a tener todos estos trastornos de aprendizaje, los niños tienen trastornos del sueño, tienen descompensación, el tema del bullying, hoy vi todo un bullying distinto a raíz del tema internet. El otro día uno de mis hijos, tuvimos toda una discusión en el chat, el WhatsApp de curso, porque un niñito en vez de colocar su nombre en el Zoom, colocó Catalina tonta guatona. Entonces entraron al Zoom de curso y obvio que todos los compañeritos vieron que salía esta ofensa para esta niñita. Y eso es tremendamente duro para la niña que lo está viviendo, ¿ya? Tenemos todo el tema de las fotografías, las tallas que van por dentro, y este es un estudio que hizo la UNICEF hace poquito tiempo. Me voy a concentrar solo en dos datos que creo que son los más interesantes. El primero es que casi la mitad de los niños y los adolescentes se siente pesimista respecto al futuro, ¿ya? Y esto tiene que ver con el cambio climático, con todo lo que está pasando. Como bien dice la Millingo, además hubo un recorte del presupuesto de las aulas hospitalarias, que también ha sido una tremenda pelea. Y
Y a mí el dato que más me llama la atención de este estudio de la UNICEF es que el 75% de los cabros dice que necesitan ayuda, pero los menos la pide. Nosotros no le hemos enseñado a ellos a pedir ayuda ni cómo hacerlo, ni nosotros nos hemos mostrado abiertos a hacerlo. Ellos sí sienten que la necesitan. Y es tarea nuestra enseñarles a cómo pedirla y mostrarnos abiertos a poder acompañarlos a ellos, como ellos necesitan, no como nosotros queremos. A mí una frase que me gusta harto de Cortázar es, dice, si te caes, te levanto y si no me acuesto contigo. ¿Ya? Porque acompañar no significa hacer siempre lo que uno cree correcto. A veces acompañar es solamente estar con el otro, estar ahí tendido y permitirles sufrir también. Porque el sufrimiento es legítimo. O sea, hay cabros que no han visto las pololas, por ejemplo, durante un año. Han tenido un pololeo de... Yo acompaño a un cabro que ha visto en todo su pololeo a su polola 3 veces. Entonces, ha sido un pololeo por internet. Empezaron a pololear, se conocieron una red, pero no se pueden conocer, no se han podido conocer por las cuarentenas y todo. Y entonces, tienen todo, tienen intimidad por internet, todo por internet. ¿No entiendes? Y él me decía con sufrimiento, si no estuviera esta pandemia, pucha, yo podría pasar la tarde con ella. Yo podría en el fondo salir a la plaza con ella. Y hoy día no, pues, la pandemia me lo quitó. Y es su primer pololeo más encima. Entonces, eso es lo que se está yendo a generar. Entonces, en el caso del suicidio adolescente, nosotros hablamos de suicidio adolescente cuando es más o menos entre los 10 y los 19 años, porque es tan importante, como les decía, porque es la segunda causa de muerte, después del accidente automovilístico, ¿ya? Y entre los factores ambientales, el factor más importante es la disfunción familiar. Lejos. Y la gente que trabaja acá en programa, no tengo que decirle que probablemente la mayoría, o todas, sus familias son disfuncionales. Yo en un momento de mi vida quería ser psiquiatra infantil. De hecho, yo entré a estudiar por psiquiatría porque quería ser psiquiatra infantil. Y finalmente desistí porque no era capaz de lidiar con los padres, para ser bien honesto con ustedes. Llegaba un momento en que me generaba tal nivel de contratransferencia, así como de rabia, como su negligencia, que yo no podía. O sea, entonces por eso me dije psiquiatra adulto, principalmente. Porque la realidad es que uno sabe en estos programas que muchos de los problemas de los niños y las niñas tienen que ver con las familias que tienen, ¿ya? Y está esta como talla que siempre dicen que lo que necesita el niño es como el trasplante de familia, ¿me entiendes? Pero también tiene que ver con que esas familias son herederas de otro daño, y son de un daño permanente. Uno no puede dejar de ver en el adulto maltratador al niño que fue agredido. Eso me lo decían a mí siempre cuando yo estudiaba psiquiatría, que yo no dejara de ver en el agresor al niño que fue agredido. Y eso a uno le permitía entender cómo se estaban dando estos círculos de daño y de violencia permanente. Ahora, les coloqué esto porque esta es una de las fichas de vigilancia de conducta suicida. Coquimbo es una de las regiones que lleva más tiempo en términos de vigilancia, que ha sido movido principalmente por profesionales con mucha motivación de la región. De hecho, de las pocas regiones que tienen estudios sobre autopsia de suicidio o cosas de ese tipo. Y esto es algo que nosotros deberíamos tener instalado en todo el país, pero está todavía en pañales, está todavía andando. Ahí me tocó, me acuerdo, el año 2015, ir a representar a Chile a Costa Rica en el encuentro mundial de suicidio. Imagínense el encuentro. Entonces, el encuentro mundial de suicidio, y me pidieron que yo presentara lo que Chile tenía. Y me llega como el reporte, y el reporte decía que Chile tenía un programa de prevención de suicidio instalado en todas las regiones del país, con planes de todos los colegios, con campañas comunicacionales, con profesionales dedicados. Entonces, yo estaba en el ministerio en ese entonces. Entonces yo le dije, pero yo no voy a ir a mentir. O sea, ¿por qué nosotros queremos decir no? Pero es que eso está en el reglamento. El papel dice que tenemos programa en todos los colegios. Sí, pero ¿cuántos colegios tienen programa de prevención de suicidio? O sea, una cosa es que lo diga el papel y otra cosa es que sea la realidad. Y eso también nos juega en contra, porque muchas veces nosotros, por no asumir el nivel de embarrada que tenemos, terminamos como siendo como autocomplacientes, ¿ya? Y eso es muy importante, como de tener claro que las cosas son como son, ¿no?
¿Ya? Ya. A ver, ahora vamos a entrar de lleno al tema de la conducta suicida, ¿ya? Y que me interesa que lo vayan entendiendo, ¿ya? Lo primero es que no hay que tener miedo a hablar de suicidio. No hay que tener miedo a hablar de suicidio, no hay que tener miedo de preguntar sobre el suicidio, ¿ya? Porque es un continuo, que puede ser continuo o intermitente, ahí lo voy a mostrar en una lámina después. ¿Y cómo preguntarían ustedes a alguien si es que ha pensado en suicidarse? Para que nos vayamos a lo concreto, ¿cómo lo preguntarían? ¿A alguien se le ocurre? Están ustedes en el programa, en el PPF, que vive ahí, y tienen la duda respecto a si el cabro piensa en matarse o no piensa en matarse. ¿Cómo lo preguntarían? Profe, yo una vez le pregunté a mi hija que tiene 14 años, porque ya había escuchado que se había suicidado una persona, un niño. Y yo le dije, primero que ¿Ya? cómo sentía ella, se sentía feliz. Y dije, hija, ¿una vez usted ha pensado en matarse? Así le pregunté de frío y me dijo, no, mamá, yo amo la vida. Pero le pregunté ¿Ya? así de simple. ¿Ya? Es- Si yo le pregunto directamente, si tú has pensado en quitarte la vida, el problema que tiene es que nosotros en términos culturales hay algo que se llama el espiral del silencio, ¿ya? Y tiene que ver con que la gente no necesariamente dice lo que piensa, ¿ya? Entonces yo vengo y le digo, ¿usted está a favor de la marihuana? Y por ejemplo, si usted está en contra, usted dice, sí, mira, sí, ya, y uno tiende como a pensar. La forma más adecuada de preguntar es normalizar la situación. Entonces uno lo dice así. Mira, hay veces que cuando la gente está triste o se siente mal, le vienen ganas de querer desaparecer. ¿Te ha pasado algo como eso? ¿Ya? Y eso normaliza la situación respecto a que es normal, a que tú puedas sentir eso. Y ahí, generalmente, cuando yo le pregunto a la gente, ¿te ha pasado bastante? No. Pero cuando uno pregunta al revés, mira, ¿te ha pasado que cuando a veces estás muy triste, te dan ganas como de querer dejar de existir? La gente dice, sí, doctor. O sea, que en realidad sí. Me ha pasado. ¿Ya? Ese es el mejor tip que le puedo dar. Es un tip que me dieron a mí en el primer año de psiquiatría. Nunca he dejado de utilizarlo. La doctora Tamara Callequillo, para recordar a mi profe que me formó en esto. Y yo creo que es una pregunta que yo nunca he dejado de utilizar. Porque es una pregunta también tremendamente respetuosa. De cómo nosotros entramos a la intimidad de esa persona. ¿Ya? A mí lo que más me gusta de ser psiquiatra es que es un privilegio y un honor poder entrar en las áreas más íntimas de alguien, ¿ya? Y eso requiere mucha responsabilidad porque es algo muy, muy especial, ¿ya? Entonces, esta cadena, que les quiero mostrar porque este es el último estudio grande que salió. Antes siempre se creía que era como idea, pasaba al plan de suicidio, pasaba al intento de suicidio, ¿ya? Pero hoy día lo que se ha demostrado es que eso no es así, ¿ya? Y que efectivamente hay gente que de no estar suicida pasa a estar suicida, o que pasa de la idea sin el intento al suicidio consumado. Entonces es más complejo y tiene que ver con los rasgos personales. Alguien que tiene, por ejemplo, un descontrol de impulso, puede ser mucho más fácil que pase a un suicidio. Entonces, hasta un tercio de quienes realizan suicidio no tenían previo un plan. Y se dan cuenta que hacen el intento y a veces la gente te dice, miren, yo no sé cómo llegué a esto. Como se me fue de las manos, se me descontroló. Yo en verdad no quería hacerlo, pero lo hice. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Ya? Ahora, cuando yo voy mirando el tema de la ideación, para que la diferenciamos bien, yo les voy a tratar como de ocupar la clasificación que yo ocupo para medir riesgo también, ¿ya? Lo primero es la idea pasiva de muerte. Yo quiero dejar de existir o quiero desaparecer, ¿ya? O francamente quiero morir. Esas son como ideas pasivas. La idea activa de muerte tiene que ver con que yo estoy pensando en que quiero hacer algo para dejar de morir. Entonces, por ejemplo, yo quiero chocar, quiero saltar por la ventana, quiero agarrar un cuchillo, pero no hago nada, es solo una idea, ¿ya? Entonces tenemos una idea pasiva de muerte y tenemos una idea activa de muerte, ¿ya? La idea pasiva de muerte permite un tratamiento ambulatorio y permite un tratamiento en que no necesariamente tenga que involucrar a un otro, ¿ya? Uno lo puede ir manejando.
la idea activa de muerte siempre implica que yo tengo que involucrar un cuidador. Siempre. ¿Ya? Entonces, en esa condición, cuando alguien viene y me dice, no, mira, yo he pensado en agarrar los cuchillos, he pensado en saltar por la ventana, ahí ya no corre el secreto profesional. Menos si es un niño. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Ahí es el momento en que usted lo dice, mira, me tienes que esperar un rato porque yo tengo que llamar a algún familiar tuyo para que conversemos sobre lo que te está pasando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el riesgo es muy grande de que pueda pasar algo. ¿Ya? En este caso es mejor hacer de más que de menos. ¿Ya? Eso, por eso son los recuerdos que yo le digo. El otro día, no sé si lo vieron, pero en el Hospital Juan Noé, en Arica, hospitalizaron a una niña de 14 o 15 años que estaba con una depresión, la hospitalizaron en un piso 5º del hospital, en pediatría, y se suicidó. Dentro del hospital. ¿Cómo le decimos nosotros a esa familia hoy día, a ese papá, que hospitalizó a su hija, que su hija que falleció? ¿Cómo le decimos a los colegas, en el fondo, que hoy día falleció esta niña? Pero no tengo duda que ningún colega quería que eso pasara, ningún profesional que estaba ahí. Y tiene que ver con que nosotros también tenemos una red que nos maltrata a nosotros. ¿Ya? Los que están trabajando en programas saben que lidian con la precariedad. Y que muchas veces tienen que ustedes terminar subsanando cosas que no debieran, o aceptando cosas que uno no debiera aceptar. Estamos claros, ¿cierto? Y uno al final, uno está como con esta tensión de, bueno, pero esto o nada. ¿Me entienden? Entonces, eso se hace súper complejo. Entonces, las conductas suicidas, hay distintas clasificaciones, pero lo más importante que quiero que queden acá es que 2/3 de los suicidios se logran en el primer intento. ¿Ya? O sea, la gente tiene un alto nivel de letalidad, y este nivel de letalidad es más alto en las personas mayores. Las personas mayores son las que más lo logran. Las personas mayores no fallan. ¿Ya? Una consulta. Y lo segundo, ¿sí? ¿Puedo preguntar? Pues, si dentro de un proceso de atención clínica, Sí. con psicólogo, pero no hay psiquiatra, Sí. no está presente por las horas, la extensión, etcétera, porque acceder a psiquiatra a veces son tiempos más prolongados, pero la idea pasiva es la principal, la idea de muerte pasiva, me gustaría morir, principalmente cuando aparecen, por ejemplo, un ataque de pánico, aparece una crisis de angustia, y me quiero morir, pero en ese saltan de vez en cuando, aparece la idea activa, por ejemplo, en este caso, a veces pasa el tren y me veo ahí, pero no me quiero morir. No quiero que pase. ¿Sí? Ahí, ¿cuál sería, por ejemplo, el procedimiento? ¿Sería activarlo y verlo como una idea activa? ¿O en realidad es una idea pasiva con esta idea, como idea que aparece nomás? Yo ahí, mira, la psiquiatría tiene la dificultad, yo siempre me bromeo con los colegas traumatólogos que lo de ellos es súper simple, ¿cachai? Tienen la costilla quebrada y hay que ponerle el perno y no hay mucha más diferencia, ¿me entiendes? Nosotros como que tenemos que ver caso a caso. Si fuera una persona que tuviera un descontrol de impulso importante y tuviera un consumo de alcohol, yo probablemente lo miraría más como una idea activa. Yo. Ya. ¿Cachai? O sea, si es un cabro en el fondo, por ejemplo, que tiene consumo de droga, que eventualmente tiene otras conductas de riesgo, por ejemplo, tiene conductas de riesgo sexuales, eventualmente, no sé, tiene una deserción escolar, ¿cachai? Yo tendería más a tirar el tejo pasado. Ahora, claramente, tanto la idea pasiva como activa requiere tratamiento farmacológico. ¿Ya? Y es importante el acompañamiento, porque el acompañamiento necesariamente, ustedes saben que los antidepresivos hay un momento que es crítico sobre pero hay un momento que es bien crítico porque la depresión per se puede tener la ganas de morir, pero no tiene la energía para hacerlo. Y hay un momento el antidepresivo te devuelve la energía. Entonces, tú tienes que estar muy seguro en el momento como los vas monitorizando, porque podría ser que tú les des la energía necesaria para matarse. Entonces, por eso requiere cierto acompañamiento y cierta sutileza respecto al examen y el acompañamiento que estamos haciendo. Por eso es que es tan importante, y quiero volver a entrar aquí, aunque los métodos son distintos, los hombres son más letales, con más planificación, y evitan ser descubiertos, en cambio las mujeres tienen métodos menos letales, generalmente expresan la solicitud de ayuda. Hay mucha gente que se manifiesta por Facebook. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un clúster de suicidio en Rapa Nui, y todas las mujeres lo escribieron por Facebook antes de suicidarse, ¿ya?
Y en el fondo tratan de pedir un rescate. ¿Y por qué tratan de pedir un rescate? Porque cuando yo trato de evaluar el riesgo de suicidio, lo que está son dos como emociones en el centro. Una es la desesperanza. ¿Y qué es la desesperanza? Es, yo no voy a poder cambiar esta situación en mi vida. Nada lo va a cambiar. ¿Se entiende, no? Y por otro lado está la ambivalencia. Esa ambivalencia de decir, ya, me voy a matar. No, pero mejor no. ¿Y qué pasa si aguanto? Que aguanto un poco más. Entonces está la duda y la desesperanza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es disminuir la duda y devolver la esperanza. Ese es el centro de tratamiento. ¿Ya? Ese es el centro de tratamiento del paciente con ideación suicida. ¿Ya? ¿Cómo se devuelve la esperanza? A mí la esperanza, bueno, yo siempre lo cuento por Twitter, es de las emociones que más me trastorna, como filosóficamente, porque es de las pocas emociones que uno no se puede autogenerar. Yo no me puedo autogenerar esperanza. La esperanza siempre es movida por un otro. Siempre es colectiva. ¿Ya? Y la esperanza se vuelve a la vida cuando en mi vida sucede algo inesperadamente bueno. Entonces yo estaba mal y de repente alguien viene, por ejemplo, y me regala no sé, una flor, por dar un ejemplo cualquiera. Y eso es algo como decir, mira, pucha, ¿por qué? ¿Por qué hiciste gesto de cariño conmigo si nadie tiene un gesto de cariño conmigo? ¿Cachai? Y eso empieza a devolver la esperanza. Y eso muestra por qué el suicidio es una enfermedad intrínsecamente social. Pero recuerden que la sociología parte con el estudio del suicidio de Durkheim. ¿Ya? Y tiene que ver con que el tipo de relaciones humanas que establecemos aumentan o disminuyen la esperanza. ¿Ya? Relaciones más mercantilizadas son más vacías que relaciones más humanas. Y, por ejemplo, ahí están todos los estudios respecto a que la gente que pertenece al grupo se suicida menos, la gente que está casada se suicida menos, la gente que está casada, hombres se suicidan menos y las mujeres se suicidan más. Para ser correcto. El matrimonio es un factor protector en el hombre, el suicidio, y un factor de riesgo en la mujer. ¿Ya? Pero lo que les quiero decir es que cuando ahí también hay un segundo espacio de poder transmitirle a la persona que se puede salir de esto. ¿Ya? Y que este dolor no va a ser para siempre. ¿Ya? Y hay que lograr darle transmisión. Algo que me ayuda harto también como a orientarlo es como decirle, y aquí esto es bien brutal, a los que son papás, decirles que un hijo nunca supera el suicidio de un padre. Que es cierto. ¿Ya? Es realmente brutal. Y varios pacientes me han dicho, mire doctor, yo estaba en un momento a punto de hacerlo y de lo único que me acordaba es que usted me decía que mi hijo nunca iba a poder en el fondo como, que este iba a ser una herida que yo le iba a dejar para toda la vida. ¿Ya? Entonces uno se puede agarrar desde ahí. Pero al mismo tiempo es lograr entender que el suicidio tiene un riesgo enorme las semanas siguientes después del intento. ¿Ya? Entonces, que es un poco la pelea que nosotros tenemos hoy día. Es como decir, mira, un intento de suicidio hay que hospitalizarlo. Hay que hospitalizarlo. Yo soy de la idea que los intentos de suicidio se hospitalizan todos. ¿Ya? No, pero es que no tenemos cama. Bueno, eso no es mi problema. Va a ser súper honesto con usted, ¿me entiende? Así como los infartos se hospitalizan todos, los suicidios se debieron hospitalizar todos. Y se debieron hospitalizar los intentos de suicidio. Se debieron hospitalizar todos porque hay que evaluar efectivamente cuánto es el riesgo real. ¿Ya? Y cuánto es el riesgo de la repetición. Porque el mayor riesgo está el primer mes, ¿ya? Donde generalmente un 60% de la gente vuelve a intentarlo. Entonces, ¿qué usted lo va a mandar para la casa y va a decirle a la familia que tiene que estar 24 horas al día encima del cabro? Si es un nivel de estrés gigantesco, ¿ya? Y dentro de estas cosas que nos ayudan a saber que lo va a repetir está el consumo de alcohol, que tenga algún antecedente familiar de suicidio, que efectivamente sienta tristeza de que no le funcionó, ¿ya? O sea, cuando el cabro intenta suicidarse y después sigue sintiendo que, pucha, no me funcionó, ese es un indicador inevocable de que lo va a repetir, ¿ya? Entonces, cuando yo hago la evaluación de riesgo, como les decían, están los factores de las personas y los factores del intento mismo, y eso me da el riesgo suicida. Dentro de los factores epidemiológicos, los más importantes es que sea hombre, que sea mayor de 45 años, dentro de los factores sociales que esté desempleado, que no tenga red de apoyo,
que se haya separado, que haya jubilado. La jubilación es un factor de riesgo así brutal porque como que las personas se quedan sin condición de vida. La deserción escolar también es un tema brutal. La disfunción familiar y la experiencia de estrés vital. No olviden, las dos experiencias de estrés vital más importantes son el abuso sexual, ¿ya? Que es mucho más frecuente que en otro. Y el otro tiene que ver con el ser homosexual, como el descubrimiento de la identidad sexual, ¿ya? Son los dos factores hoy día como epidemiológicos más importantes. Un cabro que es homosexual, una niña que es lesbiana, un cabro que es transexual, tiene un factor de riesgo pero infinitamente mayor de suicidio que cualquier otro, ¿ya? Respecto a la pregunta que hace Catherine, si el antecedente familiar de suicidio es un indicador importante, sí, es muy importante. Y es muy importante porque hay estudios genéticos que muestran que podrían haber alguna alterancia, pero también porque tiene que ver con una forma de resolución de ciertos conflictos. Es un patrón súper importante el suicidio familiar, y por eso cuando yo entrevisto a alguien, yo la pregunta que hago siempre así es: ¿usted tiene a alguien en su familia que se haya suicidado? ¿Usted tiene a alguien en su familia que sea alcohólico o que sea drogadicto? ¿Usted tiene algo en su familia que haya tenido alguna enfermedad de salud mental y que lo hayan hospitalizado? Como con esas tres, uno logra sacar el barrido como completo, ¿ya? Y en los factores médicos más importantes están, obviamente, los tipos de enfermedades mentales, que es la psicopatología, y si ha tenido o no historias de intentos previos, ¿ya? Dentro de los factores psicológicos, como estábamos hablando, tiene que ver con cuánto es la rigidez cognitiva, si la persona es como capaz de pensar fluido o no, está como obsesionada con un tema, si él ve que el suicidio es algo aceptable, si él pide las cosas en blanco y negro, ¿me entiendes? Una persona que ve como una gama de soluciones bien distinto a alguien que ve solamente dos parámetros, cuán abierto está a poder en el fondo conversar de lo que le está pasando. Y la desesperanza, que ya la abordamos como en profundidad. Y en la evaluación de riesgo entre los factores del intento, lo más importante tiene que ver con la letalidad. Me llegó, por ejemplo, una vez un paciente que se había tratado de ahorcar con una bufanda. ¿Cuál es la probabilidad de ahorcarse con una bufanda? Baja, porque es elástica, ¿ya? Era de lana. No es lo mismo si hizo un intento con una arma de fuego y la bala le entró y le salió. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, es un impacto súper distinto. O cuando te llega el paciente con la cuerda marcada así al cuello, ¿cuán planeado fue? Estas personas que lograron movilizar a toda su familia, la mandaron a un lado, la mandaron a otro, dejaron cartas, todo eso habla de peor riesgo. Si la ideación suicida persiste y al mismo tiempo si hay esta decepción que les decía de no haber muerto después. Y ahí uno va dividiendo los riesgos. Yo en general, para mí el riesgo leve es la ideación pasiva, ¿ya? Ese es como el riesgo leve. Y el riesgo moderado tiene que ver en el fondo ya como tengo ideación activa, propiamente tal. Y el riesgo severo es cuando ya hay intentos para adelante, ¿ya? Y si ustedes no tienen para hospitalizar a alguien, lo hospitalizan en la casa. Y se sientan con la familia y le dicen: ni al baño solo. Ni al baño solo. No, nada. Y control toda la semana. Y obviamente uno le tiene que pasar el teléfono de uno, y uno monitorea cada 2 o 3 días. Obvio que no es lo ideal, pero a mí me tocó hacerlo todas estas veces, ¿ya? Y ahí es bien complejo. Ahí alguien dice, Javier dice, en la aplicación de psicólogos psicología padre y apoderado, viene una pregunta relacionada si existe algún miembro de la familia que haya sido internado o recibe tratamiento por enfermedades mentales. No sé si es una pregunta, Javier. ¿Es una pregunta? Sí, no, te comentaba. Hola. Te comentaba que en el test, el cuestionario PSC que aplicamos a los padres y apoderados en las escuelas, perfecto, viene una pregunta relacionada con si hay antecedentes tanto de hospitalización o de pensión por enfermedad o tratamiento mental. Señalaba lo que decías tú, ¿no es cierto?, del historial que puede haber en la familia, de los indicadores que puede haber en la familia para detectar algún indicador de riesgo. Tal cual. Súper. Entonces, cuando yo tengo, gracias Javier, cuando uno tiene medido este riesgo, uno sabe dónde se mueve. Ahora, yo no les voy a mentir, muchas veces yo evalúo a alguien y me quedo con dolor de guata. Así como esa sensación como de... y ahí yo escucho mi guata. O sea, no estoy con usted. Entonces prefiero hacer más que de menos.
¿ya? Y muchas veces lo que hago es decirle a alguien, ¿sabe qué? Usted va a tener que esperar hasta que venga alguien. ¿Pero por qué si viene solo? Tiene que traer a alguien. Si no, no lo puedo dejar irse. ¿Me entiende? Porque es muy alto el riesgo. ¿Ya? Ahora, la consulta siempre es una oportunidad, porque la mitad de la gente que comete suicidio fue las semanas previas a buscar ayuda. Por eso les decía el tema de la ambivalencia. Entonces, es muy importante que dentro de esta evaluación nosotros efectivamente veamos si él quiere salvarse, a reactivar la red y al mismo tiempo evitar que tenga contacto con todos los factores de riesgo. Entonces, ustedes le dicen a la familia, mire, van a sacar los cuchillos, van a esconder los cuchillos, van a sacar los venenos, las cuerdas. O sea, vamos a limpiar la casa de cualquier cosa, pastilla. Está súper demostrado que el suicidio aumenta, recuerdo, la disponibilidad de elementos, ¿ya? Que lo permiten. Si yo saco los cuchillos, disminuye la dirección, porque no lo tengo, ¿ya? Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando yo hospitalizo, bueno, primero cuando tengo cama. Esa es como esa es la realidad más dura. Pero yo te debería decir que, como les decía, para mí, cualquier intento, cuando hay poca red de apoyo, cuando he tenido consumo de alcohol importante, cuando está esta sensación de decepción de haberlo hecho, y cuando ya han tenido otros intentos previos. ¿Ya? Como esas son condiciones que necesariamente implican tener que hospitalizarse. Ahora, como les digo, hablar del suicidio no aumenta el suicidio, hablar del suicidio disminuye el suicidio, ¿ya? Y en ese sentido uno no tiene que tener miedo a preguntarlo, y un poco lo que conversábamos con Gloria, la invitación es que la región avance en su plan de prevención de suicidio, que efectivamente los colegios avancen en poder. A mí me ha tocado acompañar varios colegios con suicidios de alumnos, y es muy duro, es muy duro, ¿ya? Además, para que ustedes sepan, toda la evidencia muestra que para poder hacer algo en ese colegio solamente hay un plazo de 48 horas antes de que el daño quede más perpetuado. Entonces ustedes comprenderán que entre el suicidio y que el colegio defina hacer algo, generalmente pasan varios días, porque no tenemos instalado qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces es bien complejo. Nada, pues esta era la última diapositiva y quedó abierto por si hay alguna pregunta. Yo decirles en el fondo que esta es una temática tremendamente relevante, no porque yo sea psiquiatra, pero efectivamente el tema de salud mental es el tema sanitario más importante de Chile, ¿ya? Por más de que el resto del gremio traten de cada uno poner su propia patología, pero nosotros somos un cuarto a un tercio de todas las enfermedades del país, ¿ya? Y eso no hay que perderlo de vista, ¿ya? Además, con un sistema de protección social que las personas que sufren enfermedades mentales son más pobres, están más estigmatizados. Casi todas las personas que viven en situación de indigencia son personas que tienen enfermedades mentales, sobre el 80%, o consumo de droga. Y además, cuando alguien vive una enfermedad mental, es mucho más caro. Es mucho más caro porque si tiene el sector privado casi no le cubre, y si en el sector público casi no hay cobertura. Contarles también, y con esto termino y después paso la pregunta, que con la senadora Goich incorporamos un artículo en la última ley de salud mental, que como me dijo ayer el periodista en TVN, es como que metimos un gol de media cancha, efectivamente, porque metimos un artículo que nadie se dio cuenta que lo habíamos metido, y el artículo establece que no puede haber discriminación ni en el pago de licencias médicas, ni pueden haber más topes, ni pueden existir hospitales ni clínicas sin camas de salud mental en Chile, ¿ya? Entonces lo más probable es que las próximas semanas nosotros empecemos a judicializar todo el proceso. La ley ya está aprobada, es una ley en el fondo que ya es ley de la República, y hoy día están todos corriendo en círculo porque nadie sabe en el fondo cómo se va a ejecutar. Yo tengo la interpretación de que la ley es retroactiva. Obviamente las ISAPRES consideran que la ley no, que es solamente prospectiva, pero vamos a ver qué es lo que dicen los tribunales. Y esa es un poco como la invitación, dado que no hemos logrado arreglarlo por la buena, vamos a tener que llegar a poder tensionar por vía judicial. En eso, en el fondo, decirles que nosotros tampoco tenemos que seguir aceptando condiciones inaceptables. O sea, ayer me llamaron de Valdivia para contarme que no tenía ninguna cama, porque antes estaban derivando a los lagos y les habían cerrado la vía de derivación. Entonces los doctores me decían, no, es que ya no sabemos qué hacer.
bueno, yo le decía judicialicémoslo. O sea, como yo estoy disponible en eso, la senadora también, varios diputados también. Entonces, yo creo que llegó un momento en que nosotros tengamos un rol activo en poder dar a entender el nivel de crisis que tenemos en temática de salud mental, que no voy a entrar en el tema de droga además, porque ahí sí que ya es terrible, ¿ya? No, tenemos 60.000 cupos de tratamiento con 900.000 adictos, entonces no llegamos ni al 10%, y eso hace que, claro, que cabro, el narco sabe que un cabro que entra nunca va a poder salir, ya eso juega. Yo por las redes sociales, tanto por Instagram como por Twitter, trato todos los días de subir como datos, cifras, consejos, para el que le sirva. Estoy un poco sobrepasado hoy día porque estoy a punto de presentar mi proyecto de tesis doctoral, que es sobre suicidio, pero siempre tengo como la mejor de las disposiciones para poder ayudar en lo que se necesite. Eso, y quedo súper abierto a las preguntas, comentarios, dudas, críticas. Alberto, una pregunta, por favor. Ya, nosotros como fundación estamos trabajando con la etnia romaní, ¿ya? Una etnia, ¿cierto?, discriminada, invisibilizada y ausente, y con graves problemas de salud mental, ¿ya? Nosotros hasta el momento llevamos 2 suicidios, 2 mujeres, ¿ya? Bueno, ellos, según su cultura, a veces son reacios, en plena pandemia no se le entregaban los remedios, ¿ya? No tienen acceso a hacerlo por internet, que la psiquiatra les siga la pista. O sea, hay todo un cúmulo de que su misma cultura les impide que ellos tengan mayor, o sea, conciencia de que están enfermos, ¿ya? Ya. Nosotros como fundación entramos por los niños, Alberto. Estamos trabajando con los niños. Desde ahí estamos viendo la prevención, ¿ya? Pero igual nosotros establecemos contacto, ¿cierto? Y sintonía con los adultos, ¿ya? Que tienen esa cultura muy cercana también a la droga, muy cercano al alcohol, ¿ya? Y que tiene una salud mental totalmente inestable por esto mismo que tú recién decías. Los remedios se determinan, en plena pandemia no podíamos conseguir, tuvimos que llevarle nosotros psiquiatra ahí más o menos a cada chara para ver los casos más urgentes, ¿ya? Entonces, tú como psiquiatra, que sabes que nosotros ya tenemos, nosotros nos instalamos dentro de la comunidad. Incluso yo recién veía dentro de una de los formularios que tú presentaste, me acuerdo que era para ideación, decía etnia mapuche, y no estaba la etnia romaní, ¿ya? Entonces hasta eso están ausentes, hasta para hacerle un diagnóstico y llegar a un hospital donde están. Entonces tienen que agregarle gitano, etnia romaní. Entonces tú, Alberto, nosotros empezamos listo, tenemos que trabajar con los niños. Desde ahí es la prevención para que ese niño, ¿cierto?, a lo mejor no siga los espejos donde se están mirando, que es los adultos. ¿Qué nos orienta a nosotros tú ahora, que estamos insertos, porque nosotros no vamos a dejar de trabajar con los niños, para prevenirlos en ellos? Lo primero, como yo te decía, yo estoy hoy día ayudando al pueblo Rapa Nui a diseñar el tema salud mental, que ha sido un tema muy desafiante, muy bonito también para mí, muy bonito porque, darle un ejemplo, no existe la palabra psiquiatra y me inventaron una palabra desde el idioma para poder en el fondo conceptualizarlo, que yo creo que es de los honores como más grandes que me han tocado en mi vida, pero hay un tema respecto a poder primero entender qué es lo que es normal de lo que no es normal, que no es lo mismo que para nosotros. O sea, lo que te quiero decir es que probablemente para la cultura romaní no es lo mismo, no es llegar y aplicar la tabla de enfermedades mentales a lo que ellos hacen, ¿ya? Porque te podría parecer, por ejemplo, que todos los niños tienen déficit atencional, por darte un ejemplo cualquiera, y no tiene nada que ver, ¿cachai? Porque tiene que ver más bien con un tema cultural. Entonces, en general, mi percepción es que nosotros no podemos extrapolar el modelo de atención ni lo que hacemos a espacios que son culturalmente tan diversos. Y eso implica un proceso de respeto cultural bien grande. Yo llevo 7 meses con clases diarias de idioma Rapa Nui, que ha sido un esfuerzo bien grande porque yo no soy bueno para el idioma, pero tengo súper claro en el fondo que si no logro conceptualizar al menos cómo ellos construyen el lenguaje, no puedo ni siquiera pensar cómo podrían entender su pensamiento, ¿ya? Entonces lo primero que te diría es que si van a entrar ahí, tiene que haber una definición de poder aprender mucho sobre su cultura, mucho, ¿ya? De una manera muy respetuosa, y ojalá lograr tener profesionales de la misma cultura.
Y en ese contexto, poder empezar a ver qué es lo que efectivamente está produciendo más daño. Para mí el criterio de, más que la enfermedad mental como diagnóstico, para mí el proceso es el daño. ¿Y qué es lo que produce sufrimiento? Generalmente lo que produce sufrimiento no está bien, ¿ya? Pero no obstante, por ejemplo, nosotros hemos tenido varios casos de pacientes o personas haitianas que dentro de su cultura ellos hablan en otros idiomas cuando tienen situaciones de estrés o dicen voz y todo, y han terminado hospitalizados de manera psiquiátrica en condiciones súper paupérrimas, cuando la realidad es que no tenían nada. No tenían nada y tenía que ver más bien con una falta nuestra de conocimiento del creol, de sus propias identidades. Entonces, el tema de los pueblos originarios o de las culturas más disidentes o divergentes, efectivamente requieren como un nivel de delicadeza enorme. Sí, fíjate que nosotros ahí haciendo eco de lo que tú nos decías, nosotros, por ejemplo, estamos organizando un glosario con términos romaní para poder entenderlo mejor con ellos, lo que tú decías, o sea, no podemos llegar y entrar y que nos entiendan ellos nosotros cierto lenguaje o cierto concepto que no lo entienden para nada. Así que mira, de una u otra manera estamos haciendo algo en esa línea que tú nos decías para poder entenderlo mejor con ellos, ¿ya? A lo mejor tener un profesional del área de ellos no, pero sí ya incorporamos un psicólogo nuestro dentro del campamento gitano para que cada vez él se conecte más, se sintonice más con su cultura, ¿ya? Me parece que hay personas que han levantado la manito, de la OPD Coquimbo, parece. Sí. Y yo también, de Stefan Schaffhausen. Primero Carolina, ella levantó la mano primero. Ay, gracias. Buenas tardes, doctor. Le agradezco que lo he estado siguiendo por el Mega Noticias en general y por su Instagram. Le agradezco que me hace sentir esperanza también, hablando a la vez esperanza, en términos de que hay profesionales que están visibilizando este tema y lo hace con fuerza, con harto intensidad y apasionamiento, y de verdad le agradezco desde acá, desde mi rol en La Serena. Trabajo en un CESFAM. Mi pregunta es que hemos estado vivenciando estigmatización y discriminación, especialmente con nosotros mismos, con los profesionales que estamos. Hay algunos que actualmente están con licencia psiquiátrica de nuestro estamento de psicólogos, y mi pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros ayudar a que esa estigmatización que nos está tocando directamente pueda ir disminuyendo? Porque, por ejemplo, sin decir quién o quiénes, se cuestiona mucho que siendo profesional de la salud mental, esté con síntomas depresivos, esté con una licencia por depresión grave, esté con que haya mencionado un intento suicida. Entonces a mí me tiene bien preocupada el hecho de que se discrimine dentro de nuestros propios compañeros. Y no sé la verdad cómo poder ayudar para que esto vaya disminuyendo en intensidad, porque la persona en específico no solo se siente mal ahora por sus propias problemáticas familiares, por así decirlo, sino que también porque en el trabajo se le cuestiona que esté con estos problemas, siendo que obviamente nosotros sabemos que todos lo podemos tener. Y de verdad que no sé cómo poder ayudar como en este sistema laboral para que eso pueda ir disminuyendo, porque a raíz de la pandemia yo creo que eso va a irnos pasando cada vez más a muchos de nosotros. Sí, gracias Carolina por la pregunta. Mira, yo creo que dependería un poco, yo lo que más he aprendido, yo me he tocado muchas charlas en la pandemia, muchas charlas en la pandemia, y yo te diría que lo que más sirve es generar espacios donde los profesionales hablen de lo que les está pasando, ¿ya? Y se normalice primero que todos estamos hoy día con síntomas. Yo anoche desperté 5 veces. No les voy a preguntar cuántos hoy día están con problemas para quedarse dormidos o en el fondo para mantener el sueño, o cuántos en el fondo están despertando cansados, pero la cifra dice que más o menos el 80% de la población está con insomnio, ¿ya? Eso es como el general. Entonces, cuando uno logra mostrar que la globalidad de la población lo está pasando, tiene algunos problemas, eso ayuda a aliviar. Pero también es saltar a que hay un porcentaje que se va a enfermar. Y que nosotros tenemos que lograr acompañarlos. Y eso implica que nosotros estemos súper claros
respecto a lo que cada uno de nosotros está viviendo. Ahí, miren, yo a la Gloria le dije, mira, yo tengo toda la disponibilidad de hacer otra charla en función de lo que la Gloria defina, ¿ya? Así como me entregué a ella en cuerpo y alma, dado que encuentro que está lindo todo, como todo lo que ha hecho y su esfuerzo. A lo mejor la otra charla puede ser en relación a lo que han vivido los profesionales de salud, ¿me entendéis? Como que algo que a mí me ha tocado hacerlo harto también. Porque es un espacio que te permite empezar a conversar del tema, pero también hay que lograr establecer ciertas estrategias. Ciertas estrategias bien básicas, desde, no sé, los brillos de las pantallas, cosas de ese tipo, pero también pueden ser cosas respecto a cómo en el fondo nos cuidamos, ¿cachai? Cómo nos cuidamos en el día a día. Es impresionante que la mayor cantidad de las personas no tiene un plan de autocuidado. No tiene un plan de autocuidado. Mira, yo cuando estudié psiquiatría no me hicieron hacer un plan de autocuidado. Y un día me tocó atender 4 mujeres con abuso sexual en un mismo día. Y yo fui la primera persona que ellas le develaron el abuso y terminé destruido. Bueno. Destruido, o sea, destruido y sintiendo que el ser humano no valía nada y que me había equivocado de profesión y que yo no quería volver a atender en esto, hasta que entendí que tenía que generar un plan de autocuidado, que en lo que yo estaba implicaba ciertas consideraciones de cariño hacia mí mismo, ¿ya? Que me permitieran en el fondo ir monitorizando si esto me podía enfermar o no me podía enfermar, ¿ya? Y la pandemia ha sido una condición dura. Entonces, en ese sentido, lo primero es hablar, generar esos espacios, normalizar. Yo cuando conté que la primera vez que conté que había tenido una enfermedad psiquiátrica, lo hice bien pensado. Varios colegas me dijeron que no tenía que hacerlo. Y finalmente como decidí hacerlo porque siento que es lo que corresponde. ¿Cachai? Como que si a mí no me inhabilitó para ser psiquiatra, haber tenido un intento de suicidio y haber estado hospitalizado, pucha, los cabros no los inhabilita para ser ingenieros, ¿cachai? O para dejar cualquier enfermedad o cualquier carrera. Y eso es también salir de nuestro espacio como de confort, ¿cachai? O sea, yo te aseguro que muchos de los que estamos aquí tomamos remedios de salud mental. O ansiolítico, o pastilla, o no sé qué, porque es la estadística nacional nomás. Pero la gente no lo tiene normalizado, no así la pastilla o la presión, ¿cachai? Entonces, esa es una pelea que hay que dar, y que hay que dar porque es la única forma además que nos aumenten los recursos, ¿cachai? Si no vamos a seguir en el fondo administrando miseria, y ustedes, sobre todo los que trabajan con niños con daño, se dan cuenta que sin salud mental es imposible. No hay posibilidad de que estos niños avancen si no tenemos dispositivos intensivos. Eso, no sé si te respondí del todo, Carolina, yo siempre me voy por las ramas, pero en eso, feliz de ver en cómo poder colaborar en ese sentido. Gracias, sí, me da luces, ideas. Una consulta, modificó un poco la pregunta en base a lo que iba diciendo, pero cuando, por ejemplo, a propósito de los enjambres o de que a veces hay chicos o chicas que como que agarran vuelo o se envalentonan cuando ven a otro compañero o compañera que hace un intento, acá en Coquimbo nosotros hemos visto en colegio intentos, favorablemente no ha consumado el acto, pero tirándose de balcón, independiente de la causa, trastornos de personalidad o inicios, porque no se podría categorizar, a veces estado afectivo, pero dentro de tu experiencia, ¿qué has visto que podría resultar dentro de la intervención más comunitaria, más allá de la intervención clínica propia y en la urgencia de salvar una vida, sino en la prevención o en el trabajo o la intervención en crisis, en colegio ocurridos estos hechos? Como ¿qué has visto tú que funciona? Perdón, ¿cuál es tu nombre? Claudio, verdad que tengo Claudio. Tenía que decir. Sí. Oye, gracias, Claudio, súper interesante la pregunta. A ver, lo que está más demostrado en términos de prevención es que hay un cierto perfil de alumno que va teniendo más riesgo que otro, ¿ya? Y que uno debiera lograr que los colegios vayan identificando esos perfiles de riesgo, ¿ya? Que al mismo tiempo, cuando ocurre un intento de suicidio, como yo les decía, hay un riesgo alto de que no solamente se repita en esa persona, sino que se repita en otros alumnos, ¿ya? Y se empieza a generar como este contagio. Y uno logra cortarlo entregando información, pero también entregando ciertas estrategias direccionales respecto a lo que hay que hacer. Hace 2 años, voy a poner 2 ejemplos. Uno, cuando se suicidó la Katy Winter, no se acuerdan, la niña del nido de águila, que ha sido de los suicidios más mediáticos del último tiempo, porque se suicidó en un Starbucks,
en el Starbucks donde todo el colegio se juntaba a las 4 de la tarde, después de que a ella le hacían bullying y era una niña con promedio 7 en el colegio. ¿Ya? Ahí el colegio lo hizo muy mal, y hubo una serie de intentos de suicidio secundario. A mí me llegaron dos, solo a mí, ¿cachai? Y por otro lado, tuvimos el año antepasado un suicidio en un colegio donde una niña se suicidó en el colegio en la hora del almuerzo, se tiró desde el 4º piso del colegio. Entonces se suicidó en el medio del patio del colegio. Y ahí, bueno, una serie de medios nos empezaron a llamar para sacar la noticia y nosotros logramos parar que la noticia no saliera. ¿Cachai? Que no saliera por un tema de poder como acompañar al colegio de mejor manera. Lo que te quiero decir es que hay que generar instancias de trabajo de estos temas con los colegios porque los colegios no tienen nada. Y los profes no saben nada. No tienen ningún tipo de herramienta, no saben lo que es un corte, no saben a qué le temen o no le tienen que temer, no saben en el fondo si es una idea pasiva de muerte o es algo que el cabro se puede matar en ese momento, no tienen identificado a los cabros con abuso sexual, ¿me entendí? O sea, no hay nada, está en pañales. Y los profes tienen peor salud mental que el resto de la población, además. ¿Entendés? Entonces, yo te diría, yo estoy hoy día acompañando como 6 colegios, más o menos como en estas cosas, y que parte porque empiecen a hablar el tema y empiecen a dimensionar lo que puede significar también. Y en eso tratar de intensificar porque, por ejemplo, colegios que son más exitistas tienen más tasas de intentos de suicidio que colegios que están enfocados en el bienestar del alumno. ¿Ya? Y uno ahí tiene que empezar a mirar. A ver, aquí me voy a salir un poco el rama, pero yo creo que nosotros tenemos un sistema educacional que enferma a los niños. ¿Ya? Abiertamente, que está absolutamente mal planteado, que la jornada escolar completa es un fracaso, un fracaso absoluto, y que finalmente nosotros tenemos un sistema en los niños donde les estamos generando daño, ¿ya? Y no están aprendiendo más que lo que aprendían antes, ¿ya? Y yo creo que la reflexión que hay que lograr hacerle a los colegios tiene que ver con cómo acoge, y te estoy hablando de incluso el colegio donde yo tengo a mi hijo, ¿cachai? Que es un colegio particular de Santiago. Yo tengo las mismas peleas respecto a que hoy día están preocupados de que aprendan cosas de contenido cuando el cerebro de ellos está tan estresado por la pandemia que con suerte, weón, son capaces de, no sé, de hacer ciertas actividades, ¿cachai? Entonces, uno debiera tender a que aumente todo lo que sea colaborativo, tener estos perfiles de riesgo, ver cuáles son las familias que tienen disfunción familiar y generar espacios de sostén. Y dentro de los espacios de sostén, claramente los más importantes son los deportivos y los culturales. Y ahí está el desafío enorme de que salud mental no se mejora a través de la salud. ¿Cachai? Y eso para nosotros es pegarnos un salto. Bueno, ustedes saben, yo dirijo una fundación cultural y en gran medida tiene que ver con que en un momento me pegué al cachofazo de que, claro, yo podía atender los esquizofrénicos y las depresiones desde el Vox, pero eso no generaba ningún cambio en términos de bienestar subjetivo en las comunidades, ¿cachai? A diferencia de lo que puede generar Procultura cuando, por ejemplo, ahora estamos construyéndole el centro de cestería Yagán a las mujeres en Punta Arenas, que un nivel de bienestar, de cariño, de para sus niños, y tú tenías una intervención súper concreta que tú notas cómo mejora el bienestar de ellos y ellas. Muchas gracias. Te pasaste. Yo creo que estamos ahí, parece, Alberto. ¿No? A ver, por favor, Francisco. Hola, soy Francisco, el periodista de la Fundación, y lo quiero poner en la siguiente situación. Eso puede... ¿Qué pasaría si en un lugar 2 personas con tendencias suicidas se encuentran, con pensamientos suicidas? Mira, eso es algo que nos pasa recurrentemente en las hospitalizaciones psiquiátricas. En las hospitalizaciones psiquiátricas, un consejo que yo siempre le doy a los pacientes es que traten de no mantener amistad con los otros pacientes fuera de la hospitalización. ¿Por qué? Porque son personas que están con procesos de su propio proceso, entonces te puede afectar mucho lo que tú estás viviendo. En general, se empieza a generar un círculo vicioso. Yo estoy angustiado, entonces angustio al del lado, esa angustia me angustia a mí más, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que yo tengo que lograr generar la red con aquellos que pueden ayudarme, efectivamente,
que pueden entender. Eso no quiere decir que tenga que estar cerrado a conocer a alguien, pero no sé si alguien ha trabajado en una hospitalización psiquiátrica, pero pasan hasta por los leos, ¿cachai? Y terminan siendo como el amor de la vida del otro y todo, pero es todo desde el daño. Todo es desde la inseguridad, todo es como desde el encontrarse ahí, en ese momento, ¿cachai? Y uno tiene que tratar como de centrarlos en que para poder, en el caso de las relaciones, para poder tener una relación primero uno tiene que estar bien, ¿cachai? Eso es como el precepto básico, ¿ah? Para yo poder amar a otro tengo que poder amarme a mí primero. Y lo segundo es que esto es algo que es súper íntimo. Entonces uno tampoco tiene que estar como exhibiendo ni panfleteando en todo momento lo que uno está viviendo. Por ejemplo, yo a mis pacientes les recomiendo harto que no estén contando la psicoterapia. No sé si a usted le ha pasado, pero es como súper habitual que dicen, no, hoy día la psicóloga estuve no sé qué, estuve no pasando no sé cuánto, y empiezan a contarla, pero en realidad, claro, la psicoterapia es súper oscilante, ¿cachai? Entonces, lo que tú estás contando hoy día a tu pareja, por ejemplo, que es súper importante, puede ser que la próxima semana sea algo totalmente distinto, ¿cachai? Y termine generando pura angustia, ¿cachai? Cuando es algo transitorio es un proceso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que lograr educar respecto a lo sagrado de nuestra vida. No quiere decir que nosotros tengamos que tener secretos, ni que tengamos en el fondo que cerrarnos, pero sí como tener respeto a nuestras propias emociones y a ciertas condiciones que son mínimas. Y eso es súper bonito también, cuando uno empieza como a dimensionar que eso puede ser real. Sandra Vázquez parece que levantó la mano, Alberto. Sandra. ¿Me escuchan por ahí? Sí, te escuchamos. Hola, un saludo para todos y quisiera relevar un poquito y visibilizar el trabajo que nosotros, por ejemplo, realizamos en la atención en salud mental, sobre todo con adolescentes y jóvenes pertenecientes a las diversidades sexuales. El tema de la identidad de género, por ejemplo, hoy en día, ¿cierto?, resulta todo un desafío para todos los profesionales. Yo soy psicóloga de profesión y docente, y en nuestro equipo justamente esta es una realidad que en términos de la tasa de suicidio o de las ideaciones suicidas, por ejemplo, es muy significativa, presentan el doble de la tasa, ¿cierto?, a propósito de las poblaciones adolescentes, y la edad promedio justamente de estos intentos o ideaciones está situada más o menos alrededor de los 12, 13 años. Por lo tanto, este es un tema súper, para muchos emergente, un desafío, pero es una realidad con la cual cada vez más las personas que trabajamos, ¿cierto?, desde la clínica tenemos que ir enfrentando, y por eso la quería compartir también, a propósito de los factores más de riesgo que hoy en día pueden tener ciertas poblaciones más que otras. Eso. Concuerdo plenamente, Sandra. Tienes toda la razón. Y un poco, por eso también nosotros tenemos que abrirnos a lo que pasa en cada territorio. O sea, por ejemplo, en Quintero Puchuncaví, nosotros tenemos una ideación suicida brutal. Por favor, el que no se ha leído el informe de la Defensoría de la Niñez de Quintero Puchuncaví, prepárense emocionalmente antes de leerlo, pero léanlo, porque los niños juegan a la muerte, juegan a la contaminación, y todos tienen ideas de muerte. Y eso es lo que está pasando en ese territorio. Y ahí tú tienes un factor de riesgo que es externo, es la contaminación, ¿ya? Y eso implica que nosotros podamos abrir nuestra mente a dimensionar que el ser que tenemos delante es único e irrepetible, ¿ya? Y que por más que nosotros estamos entregando aquí orientaciones, lo que él pueda hacer o lo que él pueda querer puede ser completamente distinto a todo lo que nosotros hemos visto, ¿ya? Y eso es un parte del desafío de trabajar la salud mental. Carolina también había levantado la manito. Carolina. Y Mary Cortés también. ¿Carolina? Se le quedó levantada, parece. No se quedó levantada la mano. Ya. No. Entonces, Mary Cortés, para ir cerrando contigo, Mary. Ya. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mary Cortés, presidenta de la Fundación Romario Veloz. Mire, yo tengo un pequeño problema de un niño. Es un adolescente. Él tuvo problemas con su polola, bueno. Y la cosa es que él me dice que toma su cuchillo, se prepara, se va al bosque para quitarse la vida. Y después
dice que no puede, me dice que es cobarde. ¿Cómo yo debería actuar ahí? A ver, lo primero es que en el fondo uno nunca tiene que minimizar ningún acto, independiente de lo que haya sido, ni tratar en el fondo de descalificarlo. Es igual de importante el caso que les ponía con la bufanda que otra cosa. Otro tiene que ver con el riesgo, ¿ya? Si él hizo un acto suicida, en el fondo porque es un acto, en el fondo tomó el cuchillo, se fue al bosque y pensó en hacerlo, es de gravedad. Es de gravedad y requiere evaluación y acompañamiento de especialistas, ¿ya? Y eso requiere evaluación y acompañamiento de especialistas con psicólogo y al menos con médico general, ¿ya? Para poder en el fondo evaluar si es solamente algo de personalidad, es algo de frustración, fue un descontrol de impulso o hay algo más estructural, ¿ya? Eso es lo que yo te podría decir, Mary. En el fondo hay que evaluarlo, ¿ya? Pero es algo que es grave, no es algo que uno tenga que dejar pasar así como, mira, que fue anecdótico. Pucha, Porque porque no todo cabro que termina, lo que te quiero decir es que no todo cabro que termina con la polola se va al bosque con un cuchillo. Pero igual a mí me da mucha pena, yo no puedo ayudarlo porque desgraciadamente el psiquiatra cuesta entre 80 y 90 mil pesos y como son de escasos recursos, no tienen para pagárselo. Esperar una hora en el centro de salud, en el hospital, son 2-3 meses más. Y el niño me ha acogido a mí como que su sostén de apoyo. A ver, te vuelvo a decir, es un error pensar que la mayor de la gente necesita psiquiatra, ¿ya? La psiquiatría está para los casos, para el 10% de los casos, el 5% de los casos. Este es un caso que un pediatra, un médico familiar o un médico general debiera ser capaz de poder evaluar en términos de riesgo, ¿ya? Después de ese riesgo, si él considera que efectivamente hay una condición que requiere tratamiento permanente y todo, claro, ese sería otro momento, pero te puede definir bien el riesgo, ¿ya? Y eso es lo que tienes que saber. Y al mismo tiempo, entregarte herramientas a ti para que tú puedas efectivamente contenerlo, ¿ya? Y eso es importante porque así uno se va ordenando. Muchas gracias. Ya. Bueno, Alberto, para ir cerrando ya, para ser respetuoso con los tiempos, ¿ya? Yo reitero lo que hoy día Alberto Larraín nos ofreció, el segundo seminario, ya instalado netamente para trabajar, ¿cierto?, el tema salud mental en los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, esta sería la primera etapa y con Alberto vamos a programar este segundo encuentro que lo vamos a tener a lo mejor lo más de aquí pasada Fiestas Patrias, Alberto, ahí nos ponemos por interno a nosotros para organizarnos, ¿ya? Reitero la salud del don Ignacio Pinto, Seremi de Gobierno, ya que nos felicita, Alberto te felicita, te agradece por estar presente hoy día con nosotros. Hay personas de la Secretaría General de Gobierno con nosotros, ¿ya? Y también de nuestro director de Desarrollo Comunitario, don Cristóbal Rey, de la Municipalidad de Coquimbo. Así que agradecerles a todos. Esta es la primera etapa, vamos a la segunda, a lo mejor todo lo que hoy día estuvimos en red, seguir la segunda etapa para trabajar el tema con mucho más énfasis, lo que tú decías ayer en televisión, Alberto, de este estudio internacional que sale que nuestros niños de 10 a 13 años son los que han sido más en este momento con impacto negativo en cuanto a la salud mental en pandemia, siendo que antes ya estaban mal, ¿cierto? Siendo uno de los países, Chile, con la tasa de niños de 0 a 6 años con más mala salud mental, pero ahora se extiende y se pone en el rango, ¿cierto?, de 10 a 13 años. Por lo tanto, reiterar eso, y como recién leí un chat de Clara Tirado, académica de la universidad, donde ella decía que con gestos tan simples como el escuchar lo que tú dices, Alberto, en tus mensajes, de acompañar, de estar con ellos ahí. Tú siempre cuando va a haber un festivo, colocas tu mensaje desde esa lista, ¿ya? De acompañar, como tú decías recién, yo lo leí, con amor sano y con amor verdadero podemos ser agentes preventivos, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que te doy a ti, Alberto, la etapa final para esta arenga, para todos nosotros, con qué nos vamos, con qué misión, con qué idea fuerza, tú te vas hoy día, con qué tarea nos entrega a todas las más de 80 personas que estuvimos hoy día contigo, ¿ya? Y después al final que todos prendamos nuestras cámaras y sacarnos la foto final de este seminario. Alberto, para que tú cierres con... Yo
terminar diciéndoles que ojalá se sigan juntando, que puedan pensar la región respecto a un programa de prevención de salud mental para la infancia, que nosotros tenemos una infancia tremendamente dañada en el país y no podemos seguir en estas condiciones, pero que lo más importante entender es que la crisis de salud mental es la crisis del país que hemos construido, ¿ya? Y que eso implica formas de relacionarnos distintas donde el centro tiene que estar en el cariño y que no tengan miedo, siendo profesionales, ni hablar ni del cariño, ni del amor, ni de la esperanza, como el otro día alguien me dijo en Twitter que yo era muy poco académico cuando hablaba del amor, y yo le dije, mira, es que si no soy capaz de hablar del amor, esto no tiene ningún sentido, ¿ya? Entonces, esa es la invitación, a poder conectarnos mejor, a poder estar más juntos, y en ese sentido, nada, pues, es muy bonito ver cómo la región se trata de movilizar por mejorar las cosas, y muy felices de poder seguir ayudando. Muchas gracias, Alberto. Voy a terminar con una cita de Eduardo Galeano, ¿cierto? Que él nos decía que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, podemos cambiar el mundo. Gracias, Alberto, ahora prender todas las cámaras para tener nuestra foto final. Y nos estamos viendo en la próxima jornada, a lo mejor no más allá del 18 de septiembre. Así que, como tú dijiste, Alberto, con amor, con cariño, con conexión, con sintonía, con empatía, podemos ser agentes preventivos, y esta estadística tan fría, ¿cierto?, que nos coloca como Chile dentro de los países con más mala salud mental, podemos hacer algo nuevo acá en la región y empezar a construir un plan de salud mental para nuestra niñez. Gracias, Alberto, y ahora los terminamos con esta fotito, todos por favor, con sus cámaras prendidas, por favor.